el sistema de justicia, que definitivamente tiene que tener todas esas condiciones para que efectivamente pueda funcionar el sistema y funcionar conforme a la ley, conforme a las condiciones establecidas por la Constitución y las garantías procesales. Entonces, ahí habíamos quedado. Creo que habíamos iniciado ya de alguna manera el ser oído, pero vamos a pasar precisamente nuevamente a esta circunstancia, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Oído. Bueno, ya de alguna manera también habíamos platicado un poco acerca de el hecho de ser oído, que toda persona tiene que cumplirse de acuerdo al 12 constitucional, de que toda persona tiene que ser oída, tiene que saber cuál fue su versión o cuál es su versión sobre los hechos que en algún momento se la pueden estar sindicando, pues, o señalando a él. Entonces tiene derecho a ser oído, ¿verdad? Y habíamos dicho que tanto ese derecho a ser oído lo tiene también la persona agraviada, o la víctima de ese hecho delictivo tiene derecho a ser escuchado. Y por lo tanto también, la persona que está siendo sindicada del derecho o del delito también tiene derecho a ser oído, así como también lo tiene la persona que está escuchando, que está agraviada y que de alguna manera necesita o tiene que dársele también oportunidad de que él explique, ¿verdad? Por eso es que hablábamos o se habló en cierto momento, ¿verdad? En cierto momento de que había un derecho a la igualdad en el proceso, ¿verdad? Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. O sea, ellos tienen derecho a ser oídos. Y obviamente tienen que ejercer ese derecho, ¿verdad? Con igualdad en el proceso. Porque ya habíamos analizado en una oportunidad, o no sé si fue en esta sección, que tanto el agraviado o la víctima están en una misma calidad. Ambos son inocentes, porque definitivamente a la persona sindicada no se le ha probado, no se ha establecido, no hay una sentencia firme que lo declare o que señale lo contrario. Por lo tanto, él sigue siendo inocente hasta en tanto esa resolución ¿cómo se llama? No diga lo contrario, ¿verdad? Y por lo tanto, eso hace que definitivamente la persona pueda tener derecho a ser oída. Entonces, definitivamente, bajo esa circunstancia, es que tenemos que entender qué es ser oído. Y obviamente, bueno, buen viaje, mucho cuidado. Entonces, bajo esa condición es en los que la persona va a ser escuchada, va a ser tratada como una iguales condiciones que las otras personas, porque no hay motivo por el cual oírlos de manera distinta. Next, please. Obviamente, ya les dije, es precisamente el derecho de audiencia. Les dije también que tienen derecho tanto el sindicado, el agraviado, como también la persona sindicada.
porque el principio es autem partem. O sea, toda persona tiene derecho a ser escuchada. ¿Eh? Toda persona tiene derecho a ser oída. ¿Mm? 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 Entonces, de acuerdo a eso, el audi auteram partem, entonces las partes tienen derecho a pronunciarse y manifestarse precisamente por ese sentido por ese derecho a la igualdad. Y obviamente, eh, hay ciertas condiciones también para poder eh, dar el hecho de audiencia y para poder ser escuchado, ¿verdad? Que lo veremos también en su oportunidad, porque está regulado eh, tanto en la Constitución, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Son obviamente las personas que obviamente tienen que declarar y ser oídos bajo esas condiciones y obviamente están también, eh, tienen derecho a esto. ¿M? Incluso eh, hay ciertos derechos que a veces no se cumplen también, ¿verdad? Eh, pero obviamente. ¿M? Bueno, miremos de una vez, mejor de una vez el artículo 8 de la Constitución de la República de Guatemala, por favor. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Bueno, entonces volvemos a esa condición o esa exigencia que los órganos jurisdiccionales ante los cuales la persona ha sido citada para ser oído debe de ser un órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Jafet, Tello. ¿Y qué pasa si la persona es sorda y el cuerpo que lo va a prensar no le comunica, digamos, Bueno, por lenguaje de señas? se va a explicar más adelante en otra parte de la diapositiva en donde hay que tener ciertas condiciones. Y
decir, en tanto que el momento tiene que ser notificado y tienen que hacerle saber a sus derechos. Esto, recuérdense que en los Estados Unidos, cuando ustedes miran películas y la policía procede a detener, inmediatamente, así en forma verdad, le dice cuál están siendo sus derechos. Le dice, mire, usted está siendo detenido por tal y tal motivo, tiene derecho a declarar, pero si quiere mantener en silencio, lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer, tiene el derecho de hacer una llamada telefónica, tiene derecho a un abogado, si no tiene la capacidad, el Estado también le proveerá. Entonces, esos derechos que son leídos inmediatamente en los Estados Unidos deben de ser también dichos aquí en Guatemala de acuerdo a estas normas constitucionales. Porque si no le hacen esa notificación y le hacen saber los derechos que él tiene, entonces se está violentando la Constitución, hay un procedimiento defectuoso y bajo esas condiciones la persona puede efectivamente darse la libertad, ¿verdad? Allá en Estados Unidos eso se conoce como, se amplió precisamente, reformó algunas normas incluso constitucionales y a eso se le llama ley Miranda, así se le conoce, porque de alguna manera fue no sé si fue puertorriqueño o fue un cubano-americano que promovió la ley Miranda, porque él era apellido Miranda, entonces le hablan la ley Miranda. Incluso en Estados Unidos, la ley Miranda la toman como un verbo, y entonces incluso preguntan si ya fue Mirandized. Have you heard that, Angel? Entonces, que fue mirandizado, le dicen, ¿verdad? Have you been Mirandized? Porque si la persona no ha sido advertida de los derechos y los motivos para su detención, puede interponerse una acción y podría, en nuestro caso, ser precisamente, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué podría presentarse? ¿Qué pasó con estos constitucionalistas? Ya me están fallando. Un habeas corpus, ¿sí? La exhibición personal, porque también procede cuando se le han restringido sus derechos a una persona, ¿verdad? La exhibición personal procede también cuando ciertos derechos le han sido restringidos o no se le han dado los derechos que precisamente no tiene, ¿verdad? Ha sido restringido entonces, en ese momento, pues, tienen que estar bien claros y bien detenidos y que obviamente gozan. Bueno, también me había olvidado de otro artículo que es bastante importante, que está en el Código Procesal y deviene de las condiciones que habíamos estado leyendo. Miremos el 7, por favor. Independencia e imparcialidad. Artículo 7. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevarán a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de jueces de ejecución. Por ningún motivo las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie podrá ser juzgado, condenado o penado o sometido a medidas de seguridad y coerción, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces ahí volvemos a tener que esa es una interpretación de lo que se hace de los jueces competentes, del juez natural, tribunales designados por ley antes del hecho de la causa. Entonces ahí está exigiendo también
en concordancia con la Constitución, el Código Procesal Penal, que nadie puede ser juzgado, condenado o penado, sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Y que también, de alguna manera, es el último párrafo del artículo 12 que hemos leído. Entonces, ellos tienen que conocer sus derechos, los juzgados tienen que ser los competentes y preestablecidos para poder conocer, y debe de ser jueces independientes e imparciales, de acuerdo a las características que la Constitución, también leímos la Constitución, donde exigía precisamente la independencia e imparcialidad también de los jueces. Que se supone que los jueces en un Estado de Derecho tienen que tener estas características. Bueno, ¿estamos? Next, please. Bueno, aquí ya de alguna manera lo estamos repitiendo y me adelanté un poco a la diapositiva, precisamente lo relativo al juez imparcial, ¿verdad? Que obviamente ahí imparcial está referido al, es el 251 constitucional, ¿verdad? Ahí se nos fue un número 2, en donde está esa exigencia que los jueces sean competentes e imparciales, que era lo que lo estábamos refiriendo hace un momento, ¿verdad? Que estábamos refiriendo precisamente a esas características de los jueces en un estado, no es el 251, es el, ya se me perdió, que era licenciado, era el artículo 7 del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón. Sí, pero también el 203 era, ¿verdad? El 203 de la Constitución, también ahí lo teníamos también, y el 7 también, que lo desarrollaba también el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes que hay una concordancia entre la Constitución, y que eso es lo que se trata precisamente esta presentación, de que precisamente hay una constitucionalización del proceso penal, porque debe de haber una concordancia entre ambas normas. Hay algunos abogados por ahí e incluso profesores, ¿verdad? Que cuando se refieren a esto dice el artículo 7 coincide con el del Código Procesal Penal. Disculpe, la palabra coincidencia no es la adecuada ni lo que se debemos decir. Nosotros debemos hablar de concordancia, porque ¿qué quiere decir coinciden? ¿O qué es una coincidencia? ¿Qué entendemos cuando dos cosas o personas coinciden? ¿Es por casualidad, licenciado? Exactamente. Casualidad, no causalidad. Casualidad, por fortuna o por sin haberlo previsto, ¿verdad? De repente se dio, yo iba por ahí, por el centro comercial, y adivinen quién me vi. Ahí estaba también fulano y también iba a ir al mismo restaurante o a ir a ver al cine, la misma película íbamos a ver. Ahí coincidencia. Pero en este caso es concordancia, porque las normas constitucionales de alguna manera están desarrolladas, están parafraseadas en el Código Procesal Penal, de acuerdo a que haya una concordancia total entre la Constitución y el Código Procesal Penal, y que a la vez le sirva de límite al Estado en el momento de su aplicación. ¿Estamos ahí? Para que ustedes también comprendan y empiecen a hablar o empezar a manejar ese vocabulario jurídico que deben de tener. No hablar de que coincide una norma con el otro, sino que hay concordancia. Y en este caso, definitivamente, hay concordancia. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente lo que habíamos estado leyendo en cuanto a que sea competente e imparcial,
y obviamente el artículo 7 y de alguna manera el 202, el 12 constitucional lo menciona también en su último párrafo. Next, please. Aquí es donde efectivamente vamos a hablar definitivamente que la persona sea oída porque efectivamente está ejerciendo a través de ser oído o de su derecho de audiencia a defenderse. Porque ya vimos que el artículo 12 claramente señala que el derecho de defensa es inviolable. O sea, todas las personas que han sido citadas o de alguna manera han sido sindicadas por algún delito, definitivamente tienen el derecho a gozar de su defensa, que efectivamente el derecho de defensa tiene que ser algo que la persona debe de gozar sin restricción alguna, porque para eso es que está siendo oído. Así que incluso al momento de ejercer ese derecho a la defensa, recordar de alguna manera, let's see the next one too, please. Y ahí decía el idioma intérprete, me adelanté porque habíamos hablado, ¿verdad? Tener el derecho de su defensa. Y obviamente dentro de su derecho de defensa, dentro de todo lo que ahí se menciona, también tiene el derecho de proveerse de un abogado defensor. Toda persona tiene derecho a proveerse de un abogado, porque es parte de ejercer su derecho de defensa. Miremos el artículo 20 del Código Procesal Penal que desarrolla o de alguna manera parafrasea el 12 constitucional, por favor. Artículo 20, defensa. Del Código Procesal Penal, así es, defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Bueno, ya se está arreciando un poco la lluvia. De repente se nos hace un poco dificultoso el oír bien, pero vamos a seguir adelante, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a tener. Entonces, dentro de su derecho de defensa, que obviamente acabamos de ver y que también está en la Constitución de la República, que está en la Constitución, obviamente, también, ¿verdad? Lo tenemos regulado en el artículo 92 del Código Procesal Penal. Miremos el Código Procesal Penal, por favor. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Bueno, dentro de ese derecho de defensa debemos incluir el derecho de proveerse de un abogado defensor, que en Estados Unidos, ya les decía, en el mismo momento de su detención, le
advierten o le hacen o le manifiestan que tiene derecho a proveerse de un abogado defensor, que puede permanecer callado, pero si él prefiere hablar, todo lo que él diga puede ser utilizado en su contra. Eso es todo lo que le están advirtiendo y señalando a la persona detenida. Y en este caso, obviamente, cuando la persona es citada para ser escuchada, él tiene derecho a proveerse de un abogado defensor. Aunque, como le dicen, puede elegir un abogado defensor de su confianza. Ahí estamos, cuando hablamos de un abogado defensor o la defensa pública, estamos hablando de una defensa técnica, porque es un profesional del derecho el que va a ejercer su defensa, ¿verdad? El que va a acompañarlo en su defensa. Y de acuerdo también al artículo 93 del Código Procesal Penal, indica que aptitud, solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Y el 94 que explica la legitimación. Para el ejercicio de función, los defensores serán admitidos. Los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Entonces, dentro de ese derecho de defensa es proveerse. Puede tener una defensa técnica que es por un profesional del derecho, o puede también, ¿verdad? Dice, produzca la defensa en el derecho. También, si prefiere, defenderse por sí mismo. A eso le llamamos una defensa material. Cuando el abogado, el sindicado o la persona que va a ser oída pide ser o que se va a defender por sí misma, una defensa material. Y que ahí le dice al juez en qué condiciones le puede autorizar esa defensa material. Les digo, esta norma no solo es aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, también autoriza la defensa material. Y únicamente en Estados Unidos le nombra un abogado asesor, no un abogado defensor, un abogado para que él pueda consultarle los aspectos legales o consultar algo con él, pero la defensa es material. Él la está haciendo directamente en ese caso. Como le digo, no solo aquí en Guatemala tiene ese derecho, sino también en el sistema anglosajón, también Inglaterra y Estados Unidos, la persona goza de ese derecho. Y no digamos en otros países de Europa que también está regulada la defensa material. Eso es y entra dentro de lo que se conoce como su derecho de defensa. El derecho también incluye esto, elegir defensor, proveerse de un abogado defensor que tenga inmediatamente, esté legitimado para actuar y que no le pongan peros ni la policía ni el Ministerio Público. Es decir, no necesita un nombramiento oficial, sino simplemente presentarse como abogado defensor de esa persona y actuar dentro del proceso. Eso es precisamente lo que necesita. Y obviamente, el tema que ya de alguna manera habíamos adelantado gracias a Jafet es el tema del idioma. Obviamente, ¿verdad? El idioma y la necesidad de proveerse de un intérprete. Cuando la persona no habla el idioma español, que si él no puede hablar el idioma, entonces
las autoridades están obligadas a proveerle de un intérprete. Definitivamente lo tienen que hacer de esa manera para el caso en que esta persona tenga que prestar su declaración, ¿verdad? Tiene que tener la posibilidad de presentarse, porque tiene que saber qué le están diciendo, qué le están preguntando, y obviamente no habla el idioma. Eso, como les digo, está establecido para las personas que hablan un idioma extranjero, ¿verdad? Un idioma extranjero, así como también las personas que en Guatemala hablen un idioma, ¿verdad? Distinto. Que hablen un idioma distinto y que obviamente la Constitución de alguna manera regula y reconoce la existencia, precisamente la existencia de otros idiomas. Por favor, miremos el 66 de la Constitución. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Bueno, entonces hay un reconocimiento precisamente precisamente para poder declarar, y obviamente el derecho de proveerse, o sea, el derecho está reconocido que hay idiomas y se va a respetar constitucionalmente. Por lo tanto, si una persona no habla el idioma, entonces tiene derecho precisamente a que haya un traductor para que sepa qué se le está indicando, cuál es el hecho y qué es lo que tiene que hacer precisamente la persona. Entonces, necesariamente debe establecerse o debe de estar claramente establecido ese derecho. Y obviamente también está definitivamente el tema de cuando necesite un intérprete, porque le digo, el lenguaje de señas también puede ser que la persona no lo tenga, pues que no entiende, porque sea sordo o sea mudo, entonces también debe de reconocérsele su derecho a que se provea de alguien que pueda en ese momentito ayudarle. ¿Verdad? Entonces, bajo precisamente esas características, deberá ser. Entonces, esto, como le digo, es parte de ese derecho inviolable a la defensa que se le debe dar a la persona, ¿verdad? A darse el derecho para que pueda efectivamente defenderse y que pueda ejercer su derecho de defensa. Porque ¿cómo va a ejercer su derecho de defensa si efectivamente no habla el idioma? ¿Cómo puede ejercer su derecho de defensa y a garantizar su inviolabilidad si la persona no puede hablar
Entonces, definitivamente, tiene que darse este tipo de circunstancias o este tipo de apoyo a la persona. No sé si con eso ya le queda bastante claro sobre esa pregunta que se haga. Y como le digo, esto no es solamente aquí en Guatemala, ¿verdad? Eso en cualquier país siempre le proveen ese tipo de cosas, ¿verdad? Siempre es susceptible a que la persona pueda contar precisamente, ¿verdad? Con estas personas capacitadas para que puedan efectivamente hacer, ¿verdad? O declarar precisamente ante el juez. ¿Alguna pregunta? No, verles. Bueno, entonces, bajo esas características y dentro del derecho de defensa, ahí alguien nos está poniendo un artículo en cuanto a la, ¿cómo se llama? Al tema de esto, ¿eh? Que dice que es el artículo 90, que también lo regula en el Código Procesal Penal, y obviamente ahí lo tiene. Roxana. Sí, licenciado, tengo una duda respecto al intérprete. En caso de que la persona que vaya a ayudar a ya sea a la persona sorda o a la persona muda, uno puede saberlo perfectamente, pero ¿y si la otra persona, sea la persona sorda o muda, no tiene conocimiento sobre el lenguaje, la lengua de señas? Entonces se buscaría otro medio para poder comunicarle y hacerle entender lo que está sucediendo. Sí, obviamente. Lo que pasa es que ya hay personas especializadas y no me recuerdo qué institución tiene a su cargo precisamente, tiene a su cargo y puede resolver este tipo de cosas, pero sí hay una institución que puede resolver en cuanto al tema del intérprete, y así en cuanto también cuando los idiomas sean el idioma o lenguaje indígena. Había un instituto de idiomas mayas, y entonces este instituto de medio idioma, no sé si todavía ya no he oído de él, lo podía hacer, proveerle a estas personas o tener estas personas capacitadas. Daniel, no sé. Licenciado, buenas tardes. Pregunto, yo sé que nadie está exento de la ley, pero en estos casos donde las personas tengan algún tipo de discapacidad o ya bien algún lenguaje maya o demás, ¿ellos también se les podría aplicar el error de tipo, licenciado? No, miren, vamos a leer un poco el tema, ¿verdad? Acerca de esto, ¿no? Vamos a leerlo también para que esté claro. Por ejemplo, leamos lo relativo al 90 del traductor. Artículo 90. Traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para estos casos. Bueno, ahí vemos precisamente lo relativo al traductor. Y lean también el 91, que de alguna manera se tiene precisamente relación con esto. El 91, por favor. Artículo 91. Valoración. La inobservancia de los preceptos contenidos en esta sección impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado.
Se exceptúan pequeñas inobservancias formales que podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad. Quien deba valorar el acto apreciará la cantidad de esas inobservancias. Bueno, entonces definitivamente, como le digo, puede haber acciones cuando no se cumplen con estos requisitos que están establecidos ahí, formal y legalmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahí es la posibilidad que tienen de hacerlo, ¿no? Entonces, bajo esas características, ¿no? Que se pueden dar precisamente en eso. Y obviamente, como les digo, la persona puede hacerse y proveerse de esto, o el mismo tribunal tiene la obligación de buscarle a la persona indicada, porque eso, como le digo, ya es algo que, como le digo, que tiene que tener esa formación, ¿verdad? Entonces, vemos precisamente de que ya hay algunas normas, algunos acuerdos respecto a esto y efectivamente cómo el tribunal debe de proveerle precisamente esas circunstancias. De no proveerle, realmente no puede utilizarse, no puede iniciarse proceso y sería nulo todo lo que han hecho. O si han hecho algo, hasta en tanto no tenga esas condiciones para que él pueda ejercer ese derecho de defensa. Entonces, eso es precisamente, ¿verdad?, lo que tiene o debe de observarse dentro de lo que es la defensa. El 142 y 143 también se refieren a eso. ¿Ah? Exactamente. El 141 de alguna manera también en el tercer párrafo lo indica, ¿verdad? Lo indica precisamente en cuanto al tema de consultor técnico. Pero sobre todo en el tema. En el tema del idioma es efectivamente en la actividad procesal, ahí se habla también del idioma, ¿verdad? Con un poco más que más ampliado. Por favor, el 142. Artículo 142. Idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma. Se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento. Solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducirlos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. Sí, voy a aceptar el señalamiento ese que sacó el 142, se me había escapado realmente, para serles honestos, el tema del 142 y efectivamente así es como ven ustedes. El 143, por favor. Artículo 143. Declaraciones e interrogatorios. Las personas serán interrogadas en español o por intermedio de un traductor o de un intérprete, cuando corresponda. El tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación. Las personas que declaren no consultarán notas o documentos, salvo que sean autorizados para ello. Bueno, ahí tenemos precisamente cómo regula precisamente, cómo hacer efectivo el derecho de defensa, ¿verdad? Porque si no se reúnen esas condiciones, realmente la persona no está ejerciendo o no puede ejercer ese derecho por esas condiciones muy particulares. No lo podría definitivamente realizar. Entonces, tengamos en cuenta, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, las normas que
a nosotros se nos dio a efecto de que la persona, ¿verdad?, se le dé precisamente todas las garantías, se respeten todas las garantías y sus derechos al momento de prestar su declaración, ¿verdad? Y que obviamente eso lo señala obviamente el Código Procesal Penal. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, Lic. Ok. Si no lo hay, next, please. Entonces, obviamente, la persona al momento de ser escuchado, al momento de declarar, ¿verdad?, establece ciertas condiciones, ¿verdad? Libre, abstenerse, puede abstenerse si lo quiere, sin amenazas o coacción. Esto lo regula, obviamente, el 85 del Código Procesal Penal, que regula los métodos prohibidos para su declaración. Artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Bueno, y obviamente también eso está en la norma constitucional, en el artículo 16. Artículo 16. Declaración contra sí y parientes. El proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Bueno, entonces ahí tenemos esas condiciones en cuanto que la declaración libre puede abstenerse si así lo quiere. Incluso el mismo juez se lo hace ver en el momento de que le hace ciertas advertencias. Mire el 81. Ese de entrada es lo que debe, esas advertencias preliminares que debe de hacerle el juez cuando a una persona lo llevan a declarar o va a ejercer su derecho a ser oído. Por favor, el 81. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuere el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que presta el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de qué puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, entonces, definitivamente ven ustedes que la persona es libre de declarar. Y obviamente las declaraciones que él haga no pueden ser utilizadas en su perjuicio. En otras palabras, la confesión no puede nunca ser utilizada por un juez para fundamentar una sentencia, porque la misma Constitución establece que nadie puede declarar contra sí mismo. Y obviamente la persona con esa libertad que tiene de declarar y viendo los métodos que ahí establece, incluso les digo, llevémoslo a un extremo, llevémoslo a un extremo también, de decir que la persona tiene la libertad, puede abstenerse, no puede usar su ¿cómo se llama? En contra de él, ¿verdad?
el hecho de que no declare. Y obviamente dice, el sindicado no será protestado. En el artículo 85. ¿Qué quiere decir el sindicado no será protestado? ¿Tienen ustedes idea qué quiere decir que no será protestado? Lo que quiere decir que no se le obligó, no se le obliga, licenciado. Es decir, que no será protestado, es decir, que él no está obligado a declarar solo la verdad. A los testigos se les protesta para, y se les dice que si juran, ¿verdad? Bajo la ley o la Constitución y declaran que todo lo que digan es cierto, y que si hacen lo contrario podrán ser procesados, ¿verdad? Procesados por falso testimonio. Entonces, la persona del sindicado no es juramentado, ni se le protesta para que se manifieste con la verdad, ¿verdad? O sea que no necesariamente los testigos deben de ser y juramentado que todo lo que digan debe ser dicho con la verdad. Y esto obviamente lo han visto ustedes en las películas también norteamericanas, donde todo precisamente en el momento que declara el testigo en tribunales, definitivamente y claramente le dice que debe pronunciarse con la verdad y solo la verdad, y todo lo que él diga, si no cumple, podrá ser procesado por falso testimonio, ¿verdad? Eso es lo que le dicen claramente a él, al testigo, cuando declara. En este caso, bueno, también los peritos también juran decir la verdad y todo lo demás, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Ellos no son juramentados. De tal manera que nosotros pensemos así fácilmente de que el sindicado puede, no le estoy diciendo que debe, sino que puede hasta mentir. Y aun y cuando se le haga saber o se note que o alguien señale que está mintiendo, él no va a ser procesado en ningún momento por no haberse conducido con la verdad, porque definitivamente él no fue juramentado, no fue protestado para hacerlo de esa manera. Entonces, eso es algo que también deben de saber ustedes, y en determinados casos, bajo ciertas circunstancias, entonces ustedes también puedan pensar de que pueda aprovecharse o utilizar eso. No en todo, pero en ciertos casos, ¿verdad? Pueden en un momento determinado aprovecharse de esa circunstancia, que las personas no tienen que declarar, no tienen que declarar bajo juramento, ¿verdad? Que no están obligados a decir, como les digo, la verdad. Entonces, definitivamente, eso es algo que definitivamente tenemos que tener bastante claro. Por favor, miren ustedes el artículo 207. Artículo 207. Deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Dicha declaración implica: 1.
exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación. 2. El de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. Miren ahora el artículo 219. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Bueno, entonces, eso es precisamente, ¿verdad?, que en el ejercicio de su derecho de defensa, la persona sindicada o quien va a ser oída no tiene precisamente y no jura decir la verdad como lo hacen los testigos. Por lo tanto, al extremo que, luego hay el extremo es que el sindicado o la persona que va a ser escuchada puede hasta mentir. Y como le digo, si es, obviamente, se hace muy obvia su mentira, no hay ningún procedimiento contra él, porque él no juró decir la verdad ni prometió hacerlo. Por lo tanto, su declaración cumple con el requisito que es una declaración libre. Él puede declarar como él guste, como él quiera y lo que él quiera. Que definitivamente no incurre en ninguna responsabilidad. ¿Estamos claros con estas circunstancias y lo que efectivamente quiere o significa precisamente esto? Sí, Rick. Bueno, entonces, bajo esas circunstancias, es que definitivamente la persona es oída. Next, please. ¿Se pueden llegar también testigos falsos, Nick? No, porque recuérdese que ahí si lleva un testigo falso y efectivamente se comprueba de que es falso, el testigo se va al bote. Él sí tiene responsabilidad penal porque está protestado a actuar con la verdad, tal y como lo leímos ahí. Entonces, los testigos sí no pueden zafarse de esa condición, ¿verdad? Ellos sí, pero lo que definitivamente no pueden son los testigos. Daniel. Gracias, Lick. ¿Un testigo protegido cómo funciona? Bueno, ese es un procedimiento establecido en la ley a efecto de que la persona que de alguna manera estuvo involucrado o ha sido parte, pero no ha tenido una participación importante o especial dentro del delito, puede en todo caso hacer un convenio y declarar en contra de esa estructura o esas personas que cometieron el delito. Es un testigo protegido porque bajo esa condición se recibe sus declaraciones que son reservadas y todo, y claro, siempre hay una investigación. Esto, como le digo, se utiliza bastante. También en Estados Unidos tienen el tema de un testigo protegido. Son personas que de alguna manera han participado y no de manera esencial en el hechos o los hechos que se están investigando, y él efectivamente declara y algo que diga, ¿va? En todo caso, él es el encargado de el ponededo, ¿va? En todo caso. Y obviamente tienen que dársele protección posterior, toda vez que en su calidad de testigo protegido corre el riesgo que incluso lo maten, ¿verdad?
dependiendo el tipo de delito que sea, ¿verdad? Entonces puede tener hasta problemas de ese tipo. Entonces, esto, como le digo, se utiliza precisamente en Estados Unidos o muchos países, eso del testigo protegido. Claro, una de las condiciones necesarias e imprescindibles en el tema es que lo que diga tiene que ser verdad, ¿verdad? No puede mentir, definitivamente. Y cuando se hacen esos negocios en los Estados Unidos con testigos protegidos o testigos así muy especiales, entonces lo que se hace es que efectivamente se les protege y hasta que no se compruebe eso. De alguna manera a muchas personas que han sido capturadas en Guatemala se le ha dado esa condición, ¿verdad? Y por eso es que ellos declaran que son responsables, pero les ponen el dedo a todos los otros que han participado, y de esas acusaciones que él hace, le vienen próximas capturas o de alguna manera destruir esa estructura criminal que de alguna manera participa en esos delitos. Y así es como lo han logrado salirse muchos. Se vuelven colaboradores eficaces y obviamente negocian la pena, y entonces posiblemente van a estar 2, 3 años presos, o de alguna manera, si el delito es muy grave, los esconden, hasta les cambian identidad a efecto de que no vaya a correr riesgo sus vidas. Esos son los extremos a que llega esto. Gracias, licenciado. ¿Sí ves? Obviamente, y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? El tema de presunción de inocencia, que definitivamente la persona que está enfrente es un inocente. Artículo 14 del Código Procesal Penal, y también está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? El 14, por favor, tratamiento como inocente. Artículo 14. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que en este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Entonces, toda duda favorece al reo. Entonces, definitivamente eso es lo que exige precisamente la persona que está siendo oída y que está ejerciendo esos derechos de alguna manera de defensa, y que obviamente tiene que ser tratado como inocente, porque definitivamente, de acuerdo también al artículo 14, porque tienen el mismo número de artículos, tanto la Constitución como el Código Procesal Penal, que está regulado, o este artículo se desarrolla en función de la presunción de inocencia que establece el artículo 14. Y obviamente al final pues está el principio muy importante que indica, ¿va? El indubio pro reo, e incluso algunos dicen principio de favor rei, todo lo que favorezca al reo, el favor rei, ¿verdad? Pero estrictamente en cuanto a la duda es indubio pro reo. Cualquier duda está para favorecer, no le perjudica. Entonces, esto también es condición para ser escuchado. Next, please. Y obviamente a esa persona se le reconocen todos los derechos constitucionales y garantías procesales. O sea, está prácticamente cubierto para evitar los excesos del Estado, porque recuérdense que el Código Penal y el Código Procesal Penal son
elementos que sirven para el control del ejercicio o del poder del Estado que tiene en la acción penal. Por lo tanto, hay que darle y reconocerle todas esas garantías, ¿verdad? Que tiene la persona precisamente en este caso. Bueno, entonces con eso terminamos por el día de hoy con el tema oído. No sé qué les ha parecido, si han aprendido bastante, han aprendido también un poco de constitucional, porque como les digo, nosotros manejamos bastante el derecho constitucional y espero que efectivamente a ustedes les haya servido, que les ayude en su formación como abogados. Muchísimas gracias, pasen buena tarde. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Adiós, adiós, cuídense. Nos vemos la otra semana. Feliz tarde, Liz. Bueno, el martes es presencial, ahí se recuerdan.